político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Claro, ya estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Me he sumado, no está nuestra Claudia Álamo en estos minutos, pero con Connie Santamaría seguimos aquí y tenemos a Cristian Valdivieso aquí a mi lado, Connie. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Muy buenos días. Sí, pues. Eso, para Ahí que sí. me escuches. Sí. Hola, ¿qué Ya. tal, Connie, Gerardo? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Bien, todo bien, muchas Oye, gracias. no sé si alcanzaste a escuchar algo, la entrevista que le hicimos al precandidato, ya no sé si decirles precandidato, candidato presidencial. Él dice candidato presidencial porque asegura que va a llegar a la papeleta en noviembre, lo mismo que dice Johannes Kaiser y varios otros. Pero quiero unirlo a esto que hicieron ayer, este preacuerdo, pacto parlamentario titulado La Nueva Derecha. ¿Y cómo lo ves tú en términos de la amenaza que puede ser para esta oportunidad única que describen muchos en Chile Vamos, como que si fueran todos juntos podrían ganar en primera vuelta y tener mayoría parlamentaria? Oye, no, efectivamente, perdón, más que una amenaza, yo creo que es una realidad nomás. Sí, la política se juega en la cancha y la cancha dice que la única verdad es la realidad, y la realidad es que no hay una derecha, sino que hay varias derechas, y al menos hay, si uno lo quiere agregar, al menos hay 3 posiciones, de las cuales 2 están hoy día relativamente cercanas, y una que es Chile Vamos, que está en el otro sector. Por lo tanto, es la realidad, y creo que eso sincera un escenario que era bien evidente que se iba a producir, y no va a haber un pacto acá de parlamentario, ni tampoco va a haber una primera vuelta entre los candidatos de derecha. Eso es un dato de la realidad, y creo que es interesante ver cómo de alguna manera la tensión de la derecha se pone en este pacto y en la disputa que hay entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, más que en lo que está pasando en Chile Vamos. Y eso de alguna manera, yo creo que ahí está la disputa. Yo creo que esa es la disputa, y donde mediáticamente se pone más entretenido o parece más atractivo es entre los 2K, más que en lo que está pasando en Chile Vamos. Chile Vamos de alguna manera empieza a desperfilarse, no digo a bajar en las encuestas, pero a desperfilarse frente a una tensión que es evidente entre los 2K, cuál de ellos dos es el que va a primar, a cuál le va a ir mejor, y por otro lado al oficialismo, que empieza a articular una primaria que a todas luces va a ser competitiva, desafiante, no sé si un festival de viña, como dijo alguien por ahí, pero va a ser harto más entretenida de lo que puede ofrecer Chile Vamos. Y eso, en términos electorales, tiene impacto, porque de alguna manera va inflando, ¿verdad? Inflando a ciertos grupos, a ciertos sectores políticos, y desinflando no digo la relevancia, pero sí desinflando el interés que hay sobre otros sectores. Y la elección hoy día, a no sé cuántos meses, pero falta mucho, está absolutamente abierta. O sea, evidentemente que el escenario favorece al mundo de la derecha en general, pero puede pasar cualquier cosa. Y desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, que Chile Vamos no logre armar una primaria lo pone en una posición de debilidad o de fragilidad inesperada, creo yo. Cristian Valdivieso, ¿dónde se ampara esa teoría? Lo pongo en contraste con los números, porque quizás algún candidato podría decir, me encantaría tener el problema de Belén Matei, es decir, no voy a primaria, estamos divididos, pero me mantengo primero siempre. Y en cuanto a la pregunta que contigo lo hablaba un día, lo cité ayer, cuando te preguntan, pregunta abierta, ¿quién cree usted que va a ser? Sube aún más Matei, llega al 28%, ¿cierto? Y al otro lado tiene una primaria y dice, nosotros sí somos unidad. Pero tú escribías, el Partido Socialista termina comportándose como cualquier montonera surgida al amparo de la fragmentación política del siglo XXI. Así vistas las cosas, se ve como que la oposición tiene una cosa ordenada, clara, que es una primaria, y la derecha no, pero la encuesta dice lo contrario. Entonces, me cuesta entender ese cruce. Lo que pasa es que el desafío acá, el desafío es mantenerse arriba de las encuestas, y eso es complejo. Entonces la pregunta es, y aquí hay varios escenarios, pero ya, vamos al punto de Chile Vamos. La pregunta es, ¿no lograron armar una primaria competitiva, atractiva, y un festival de Cannes para competirle al festival de Viña que va a tener el oficialismo? Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es lo menos malo? No qué es lo mejor. Porque lo mejor, evidentemente, es tener una buena primaria y una primaria competitiva. Entonces, ¿qué es lo menos malo? Tener una primaria media aguachenta,
pero primaria al fin y al cabo, o no tener nada y de alguna manera desaparecer de la atención narrativa y de la atención mediática, de la atención narrativa y mediática. Pero eso no te hace ni favorito ni nada de eso. Exacto. ¿No? Entonces la pregunta es ¿cuál es el escenario menos malo? Y desde ese punto de vista es de donde hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque acá lo que importa no es cómo estás hoy día en las encuestas, que eso es un dato importante. Lo que importa es cómo vas a estar después de las primarias en las encuestas. Y al mismo tiempo cómo vas a mantener una cierta tensión narrativa, discursiva e incluso teatral respecto a tu propia candidatura si no tienes una plataforma ni tampoco tienes un contendor, como se ve en el mundo de la nueva derecha, como se han definido, que claramente hay una tensión entre José Antonio Kast y Kaiser, que es una tensión que incluso mediáticamente es entretenida. O sea, no les tengo para qué contar a ustedes que es interesante mirar eso. ¿Qué es lo interesante de mirar hoy día a Chile Vamos? Parece poco, ¿verdad? Más allá de ver en qué minuto Evelyn Matei empieza a ceder en las encuestas. Entonces, eso creo yo es muy complejo de mantener y el escenario al que los llevaron o al que empujaron no es muy bueno, porque al final estamos en una opción de qué es lo menos malo, y por lo tanto no es lo ideal. Claro, es interesante lo que dices porque pensando en que en el fondo uno mira de repente que cómo va a ser bueno que estén divididos, aún más divididos en la nueva derecha, pero eso mismo, como dices tú, puede terminar siendo atractivo y que los mantenga como en el área de interés. Y si trasladamos ese mismo concepto al oficialismo, podría pensar uno que la disputa Carolina Toá-Paulina Bodanovich es parecida, o sea, también produce, digamos, tensión y por lo tanto puede ser beneficioso para ellas, o ahí el escenario es completamente distinto. Hemos visto que la verdad es que, pese a que ayer Carolina Toá, en la entrevista que tuvo con nosotros, no quiso meterse mucho en estas palabras de los socialistas, de Paulina Bodanovich, de que aquí no había ni una hermandad, pero es evidente que esto provocó una especie de quiebre con el PPD. ¿Es bueno o malo eso? Yo creo que aquí hay dos maneras de mirarlo. Pero en lo grueso, Connie, en lo grueso de la primaria, el oficialismo en sí misma es atractiva, es interesante. Ya con Carolina Toá, con Janet Jara, con Gonzalo Vinter y con uno o dos más que se sumen, más la posibilidad de que se integre o no Marco Enrique, ya era una primaria muy atractiva, muy entretenida de alguna manera. Esto otro le pone más pimienta, más merqueno, como queramos llamarlo, pero le pone morbo, que se meta Paulina Bodanovich. Y en ese sentido sí, la hace más entretenida, la hace más morbosa y eso genera más interés mediático. Ahora, esa es la perspectiva, digamos, del espectáculo, la perspectiva de cómo de cómo mantener una atención en torno a el oficialismo. Otra cosa es lo que uno pueda argumentar en términos políticos respecto de cómo el socialismo democrático se para frente al Frente Amplio. Y desde mi perspectiva creo que han cometido un error, porque no era necesario meter a dos candidatas del socialismo democrático para hacer entretenida la primaria, bastaba con lo que ya estaba pasando. Y por otro lado, si lo que el socialismo democrático le ha criticado al Frente Amplio es su incapacidad de gobernar, su incapacidad de hacer las cosas bien, su lenidad respecto de las responsabilidades que tienen o que suponen mantener ciertos cargos, lo que uno supondría es que harían todo lo posible el socialismo democrático por hacer una primaria y ganar o derrotar de manera contundente al Frente Amplio para mostrarle a la ciudadanía que son una mejor alternativa y al mismo tiempo ser los que van a llevar la guaribola de la oposición si es que efectivamente pierden el gobierno. Y lo que hemos visto ahora es que más bien se están dividiendo y que el Frente Amplio ha sido claramente más estratégico y más astuto, porque el Frente Amplio hizo meses atrás lo que no ha podido hacer el socialismo democrático en 30 años. ¿Qué es lo que hizo el Frente Amplio hace meses atrás? Sumar 3 partidos. ¿Se imaginan ustedes lo que sería esta misma primaria si hubiera alguien de Convergencia Social, ya ni me acuerdo los nombres, de Convergencia Social, de Revolución Democrática, comunes. O sea, eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces hicieron en poco tiempo, en pocos años, ¿verdad? Y muy rápidamente lo que el socialismo democrático no ha podido hacer en 30 años, que es fusionarse para tener más fuerza, más musculatura para enfrentar una primaria. Entonces, lo que me pasa a mí con esto es que creo que el socialismo democrático no va a terminar bien parado ni hegemonizando a la oposición, si se quiere, o a la izquierda una vez que pase esta primaria, y tengo la impresión de que el Frente Amplio va a quedar en una mejor posición porque ya están
están unidos de alguna manera y tienen la musculatura de 3 partidos pequeños llevada a un solo partido que es un poco más grande y claramente más fuerte. Y el socialismo democrático ha empezado en un proceso de tensiones que no sabemos cuándo se van a detener. Porque cuando tú tiras una piedra, por pequeñita que sea, y el otro te va a responder con otra piedrecita, después tú la vas a tener que tirar una poquito más grande. Y después te van a tirar otra del mismo porte, y después ya van a ser rocas, y eso finalmente genera una tensión que, en términos de los números que manejan esos partidos y la cantidad de militantes, no da para que se sigan dividiendo. Usted escucha a Cristian Valdivieso, director de Criteria, nuestro columnista de días martes. Precisamente de esas tensiones internas me acordaba, no declararon reo por lindo. Eso salió de una campaña primaria. Y esa es una frase que quedó, decir hay heridas que dejan las primarias. No es necesariamente una campaña en mandada y propuestas, como decía ayer Michelle Bachelet. ¿Cómo queda para la derecha quizás ese escenario? Porque el socialismo democrático, tú lo has descrito, se divide y hay más chances que se tensione a que se hermane. Lo han dicho, ¿no? Y los que toman fuerza es Gonzalo Vinter, que es continuidad absoluta en el papel, ¿no? Desde el punto de vista del concepto, y Janet Jara, una candidata comunista. ¿No le plantea a la derecha un mejor escenario? Es decir, ¿a río revuelto pueden sacar mejor cosecha de esta disputa? ¿Quién sabe? Mira, vamos a tener una primaria que va a ser relativamente competitiva o aparentemente competitiva. O sea, a la derecha le conviene, perdón que te interrumpa, le conviene quizás competir con Janet Jara, por ejemplo. Desde los números, ¿no? Sin duda. Entonces, y esto empieza a generar todo tipo de teoría conspirativa, porque al final del día tú vas a tener al mundo del oficialismo yendo a votar una primaria, y vas a tener a toda la derecha sin primaria, y sin posibilidades de definir o zanjar nada internamente. Mucha de esa gente que le interesa votar, que lo parece entretenido, va a ir a votar a la primaria del oficialismo para elegir, entre comillas, aquel candidato o candidata que más le convenga a cualquier alternativa de derecha en la primera vuelta. Entonces, esto termina siendo bastante peculiar de alguna manera, porque es posible, si es que esto se masifica, porque que no haya ninguna otra primaria, ¿verdad?, en la derecha, es posible que la gente más identificada con la derecha o con adscripción o cercanía con ese sector termine teniendo una incidencia importante en la primaria de lo que hoy día es el oficialismo y definiendo al candidato. Eso puede ser que favorezca, algunos dirán a Carolina Toá porque está más cercana al centro, otros dirán que puede favorecer más opciones como Gonzalo Vinter o Janet Jara porque son figuras más fáciles de derrotar, en teoría, por el mundo de la derecha. Paradojas de la vida, ¿no? Claro, Bueno. y ahí uno piensa cómo el Partido Socialista, y qué hay detrás de la movida del Partido Socialista, porque es evidente, Cristian, que la división PPD-PS, digamos a nivel candidato, llevar 2 candidatas, va a producir una dispersión de votos, ¿no? Carolina Toá insiste en decir que bienvenida a la competencia y todos celebran que haya tantas posibilidades, pero en la concreta esto es darle menos posibilidades al socialismo democrático para imponerse, ¿o sí. no? En teoría sí, es cosa de mirar algunas. Son muy jodidas las encuestas de primaria, son muy difíciles, no predicen mucho porque es muy complejo anticipar cuánta gente va a ir a votar, porque los escenarios cambian mucho en función de cuánto se movilice. Pero así todo, uno ya ve algunas primeras esbozos en encuestas y están divididas las fuerzas, y el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen una fuerza que probablemente no tendrían si es que el socialismo democrático hubiera desde el día 1 demostrado una cierta cohesión en torno a una candidatura. Yo no digo con esto que Carolina Toá sea mejor candidata que Paulina Bodanovich o viceversa, pero creo que esto se debió haber zanjado de otra manera y en otro minuto. Y eso no le hubiera restado competitividad a la primaria ni le hubiera quitado espectacularidad, por decirlo de alguna manera. Pero en lo grueso, acá la señal es que el socialismo democrático, insisto, no ha sido capaz de hacer en 30 años lo que el Frente Amplio rápidamente, astuta o estratégicamente, veámoslo como queramos, logró hacer en muy poco tiempo. Y eso los pone en una posición mejor aspectada para eventualmente liderar a la izquierda en adelante. Ya, pero entonces eso significa que tú no acoges, digamos así, esas teorías o esos discursos de esto de nos hace más competitivo, el que tengamos más nombres sobre la mesa. Eugenio Tirone ayer, yo no sé, revisé y es su cuenta de la que escribe: sospecho que la candidatura a la presidenta del PS fue arreglada por Toá. Le permite moverse hacia el centro, capitalizar parte del voto oficialista y evitar que el voto del PS se vaya a Jara o Vinter. Bingo. Escribe, es su cuenta.
No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda que eso es una total ironía, Gerardo. Sí, completamente. sí, exactamente, completamente. para allá iba. Completamente. Ya. Es decir, el escenario del socialismo democrático, tú lo has planteado, o sea, de aquí que avancen, que saquen algo bueno, no hay un rincón de optimismo en ti que lo logre leer. Lo que te está demostrando esto es que finalmente, después de todo lo que el socialismo democrático ha alegado en torno a que el gobierno del presidente Boric y el mundo de Frente Amplio lo ha sometido, lo ha humillado, etcétera, etcétera, es que el socialismo democrático, si todo sigue como está, va a salir o va a terminar peor parado después de este gobierno de lo que va a terminar el Frente Amplio si lo pensamos, lo proyectamos de aquí a 5 años. A 5 años más, no necesariamente para esta elección. Va a salir peor parado porque va a salir dividido, tensionado y sin haberle podido proponer como socialismo democrático una candidatura potente y poderosa que se distinga respecto de la oferta que puede ser el Frente Amplio o el Partido Pero Comunista. la encuesta, perdón, Connie, las encuestas la ponen a Toá, siempre han puesto a Toá como la mejor carta para competir en la derecha. Y es la que, Claro. en toda esta pasada que estamos viendo, es la que sale más herida, ¿o no? Bueno, es que sí a las dos cosas. Entonces la pregunta es, una cosa es que sea la más competitiva para competirle a la derecha y otra cosa es que si la premisa que hay detrás de los análisis o de la idea de tirar a más candidatos dentro del socialismo democrático es que la elección igual está perdida, ¿verdad? Los análisis vienen por otro lado, es decir, aquí la discusión tiene que ver con lo parlamentario. La pregunta es, ¿no había una mejor manera o más estratégica manera de ponerse de acuerdo en lo parlamentario que tirando al ruedo a dos candidatas al mismo tiempo que van a entre dividir o al menos no acumular suficientes votos y posiblemente puedan terminar detrás de la candidatura del Partido Comunista o del Frente Amplio? Bueno, yo creo que sí había mejores maneras. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿En qué pie va a quedar el socialismo democrático, lo que había de él, después de este gobierno? Y finalmente, en gran medida, va a quedar en un mal pie o en un pie forzado, producto de las decisiones que el mismo socialismo democrático está tomando y que tanto de alguna manera, o el PS, bueno, al final del día el tango se baila de a dos. Pero independientemente de eso, de las decisiones que ellos están tomando, aun cuando han vivido criticando y victimizándose frente a lo que ha pasado en este gobierno, porque las últimas declaraciones del Partido Socialista parecieran ser que creen que el ministro del Interior, no sé, es del Frente Amplio, o que Manuel, nosotros no estamos alineados con el continuismo. O que Manuel Monsalve no. era del Partido Comunista. O sea, esto ya llega a ser delirante. Connie. Bueno, es que eso te quería preguntar. Bueno, nos faltan ya muy pocos minutos, pero dos cosas. Uno, que está también la tesis de quienes sostienen que como el socialismo democrático y el oficialismo da por perdido, sobre todo el socialismo democrático da por perdida esta elección, están haciendo este ejercicio, el PS sobre todo, de, digamos, de hacer un ejercicio propio para su cosecha, para una negociación parlamentaria o para incluso pasarle las cuentas pendientes al PPD. Puede ser eso. Pero uno no entiende, y tal vez hay una cosa como casi de diván, ¿qué le pasa al socialismo, al Partido Socialista con el PPD o no? Bueno, es difícil entenderlo y el diván es complejo porque no lo tenemos por acá. Efectivamente, yo creo que ahí hay una tensión que no está resuelta, que además finalmente tiene mucho de personalismo acá. Y uno tiende a pensar que estos son grandes procesos históricos de dos partidos con miradas o ideologías que a veces no se encuentran. Y aquí hay mucho personalismo. Cuando fue lo de Guiller y dejaron tirado a Ricardo Lagos, donde fue el primer acto donde el Partido Socialista de alguna manera se olvida, ¿verdad? O niega la posibilidad de construir un proyecto político de mediano plazo, ahí por último habían razones electorales. Uno decía, esto es una mala decisión, pero hoy día Guiller está marcando más en las encuestas. Hoy día esto es un personalismo completo. Yo no veo ninguna ni razón electoral, ni razón política, ni ideario de lo que pueda pasar de aquí a 5 años, más que una tensión entre dos personas, o entre 3 personas, o entre una, da lo mismo, pero una persona que quiere tener una visibilidad que hasta ahora no ha alcanzado, por lo menos en las urnas, porque no ha sido elegida. Pero con esto insisto, no quiero responsabilizar solo a Paulina Bodanovich. A ver, yo creo que esta es una tensión que no son capaces de resolver entre ellos. Muy bien, despedimos a Cristian Valdivieso, director de Criteria, que nos ha acompañado con su mirada de este escenario que se mueve bastante, con una primaria tensa que va a tener probablemente el oficialismo y una primaria que no va a tener la derecha y que también va a tener sus costos políticos. Que esté muy bien, Cristian. Igualmente, buenos días. Vamos Chao, a... Cristian.